les bendiga esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues qué bueno que estamos bien, ¿verdad? Y si no estamos bien, pues les unimos a la casa del Señor a recibir del Señor, ¿verdad? Lo que esperamos, recibir esa medicina que Él dice en su palabra, ese aliento, esa palabra de aliento, ese refrigerio, ¿verdad? Esa sabiduría del Señor, del consejo de su palabra y recibir su Espíritu Santo. Así que vamos a orar esta mañana. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana, reconociéndote como nuestro Salvador, conociendo a Jesucristo como tu Hijo, Padre. Y tu Espíritu Santo está en esta hora, en este lugar con nosotros. Está tu Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de nosotros. Y tu Espíritu Santo traerá palabras, Señor, traerá luz a nuestras vidas, traerá, Señor, paz, traerá amor, gozo, Señor. Yo declaro que sobre aquellos que están enfermos, sanidad, aquellos que están cautivos, libertad, en el nombre de Jesús. Declaro tu poder, declaro tu gloria, Señor, y declaro que esta mañana tu palabra es bendita en nosotros. Tu palabra cobra vida, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo acerca del sacerdocio, ¿verdad? Y el sacerdocio es algo especial. Creo que necesitamos saber y conocer que somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Y fungimos un sacerdocio santo en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, es lo que seguimos, tratamos de seguir un sacerdocio santo. Y vamos a enfocarnos ahora en cuanto al esposo, la vida del esposo. Y yo creo que aquí hay algunos esposos, ¿verdad? Algunos padres de familia, vimos el tema de paternidad. Ahora vamos a ver como esposos. Y cada área de estas, el Señor se muestra como esposo también, se muestra como padre y como nuestro maestro, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es el esposo, cómo debe ser un esposo. Y a lo mejor algunos de los jóvenes que están aquí un día van a convertirse en esposos, ¿verdad? Y más o menos darles la idea, ¿verdad? La función que debe tener un esposo. Y vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia menciona a Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham y fue un esposo amoroso. Dice Génesis 24:67: y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Es un hombre amoroso. Nosotros tenemos que ser esposos amorosos, simpáticos. Elcana es el marido, el esposo de Ana. Y él le dijo: ¿por qué lloras? ¿A poco no te valgo más que 10 hijos? Le decía. Y él hacía modo yo creo que de broma, ¿verdad? No sé cómo lo decía. ¿A poco yo no te soy mejor que 10 hijos? Porque sabemos que Ana era estéril y no podía tener hijos. Entonces el canal le decía: ¿a poco no te soy yo mejor que 10 hijos? Y pues era simpático, era bueno a veces hacer así, ¿verdad? Cuando la esposa, la mujer, los hijos estaban pasando momentos difíciles, hay que ser bromas, hay que ser simpáticos, hay que sacarle sonrisas, ¿verdad? Entonces había también un hombre que es malo, un esposo que es malo, y este es Caleb. Caleb dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Un hombre malo, dice. Entonces también hay hombre débil, ¿verdad? Y para esto les traigo el ejemplo de Acab. Acab era un hombre que quería una viña, le gustó una viña, y el dueño de esa viña, de donde se daban las uvas, ¿verdad?, no la quiso vender. Entonces acá pues se puso triste, ¿verdad? Y su esposa pues sabe cómo sobornó y mandó a ese hombre, como no lo quiso vender, mandó a matar a ese hombre, mandó a 2 hombres que fueran testigos de que ese hombre había sido hallado en una falta, y pues lo pedrearon, lo mataron, ¿verdad? Entonces esa mujer de esta manera le dijo a Acab, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que ya ve y toma tu viña. La mujer hizo todo, ¿verdad? Este hombre no pudo hacer nada, fue un hombre débil, ¿verdad? Ridiculizado. David, en 2 Samuel 6:20 dice: también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey con los saltos que dabas.
hasta la última de tus sirvientas te vio. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Porque David estaba contento y él rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Y andaba danzando y lo ridiculizó su esposa, ¿verdad? Le dijo, eres un ridículo. Entonces, pero también vemos un hombre fuerte, un esposo fuerte, que nosotros también debemos aprender eso de Job. Job, cuando él le había pasado hasta lo último que pasó, ¿verdad? Cuando cayó esa enfermedad en su cuerpo, y su mujer lo miraba y le decía, hey, aún tienes tu integridad, le decía, reniega de Dios, muérete. Qué tremendo le decía la esposa, ¿verdad? A Job. Pero Job dice, Job 2:10, y él le dijo, como suele hablar a cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios sino el bien? Tampoco no podemos recibir el mal. En todo esto, Jacob no pecó en contra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Jacob fue un hombre fuerte hasta la enfermedad, ¿verdad? Todo, perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, sus posesiones. Y su mujer, ¿verdad? Que ahí estaba con él a lo último, le decía, era una mujer fatua, dice aquí, ¿verdad? Una mujer insensata, y le dijo, reniega de Dios, muérete. Pero este hombre se mantuvo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir solo de Dios el bien? ¿Por qué no vamos a recibir el mal? Entonces nosotros debemos ser, o estamos tocando el tema del esposo, la función del esposo, ¿verdad? Nosotros como esposos aquí en la tierra, mientras más nos parezcamos al Señor, ¿verdad? Como en su manifestación de esposo, vamos a ser mejores personas, hermano. Vamos a ser mejores esposos. Y la definición de esposo más correcta, ¿verdad? De la Biblia, o que encontré, está en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán solo una carne. Jesús predicó esto. Si esto no hubiera sido del nuevo sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec que estamos tratando, Jesús no hubiera predicado esto, ¿verdad? Jesús en una ocasión en Mateo 19:5 dijo, Mateo 19:5 dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán solo una carne. También en Efesios, Pablo también les escribió a los Efesios, ¿verdad? Igual de Dios el consejo, dejará al hombre lo que escribió Moisés, ¿verdad? En el antiguo pacto. Jesús lo trae otra vez, ¿verdad? Entonces, el esposo es cuando deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Eso es el esposo, ¿verdad? Sabemos que Jesús, el Hijo, el Padre está buscando esposa para su Hijo, ¿verdad? Para Jesús, y nosotros somos esa esposa. Va a haber un momento en que Jesús va a venir por su iglesia, ¿verdad? Ahorita el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, con la iglesia, la está perfeccionando, la está poniendo bonita, una novia bonita, ¿verdad? Para cuando venga el esposo, así como Isaac, ¿verdad? Cuando vio a Rebeca se enamoraron, ¿verdad? Y fueron felices. Entonces, esto es bonito, ¿verdad? Una representación del esposo, ¿verdad? Como este Señor Jesús. Y vamos a ver en este texto vemos tres definiciones o tres funciones principales del esposo. Primero es dejar a su padre y a su madre y vivir en amor. Cuando deja a su padre y a su madre, se supone que vienen de un núcleo familiar, ¿verdad? De amor. Entonces ese amor que el hombre obtiene, ese principio, ese valor que tiene de familia, debe demostrarlo con su esposa, ¿verdad? Dice unirse en amor. Jesús en Apocalipsis, Dios en Apocalipsis dice a la iglesia, ¿verdad? Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo que no debemos dejar, el primer amor. Entonces, igualmente la mujer debe tener confianza a la esposa, que cuando nota al esposo, ¿verdad? Que ya no es cariñoso, que ya no es amoroso, ya no es como al principio, ¿verdad? A lo mejor cuando era novio le llevaba al cine, le llevaba flores, le llevaba chocolates, y puede decirle, ¿verdad? Así como, ¿por qué has dejado tu primer amor? ¿Qué pasa? En la versión de la traducción actual dice, sin embargo hay algo que no me gusta de ti y que ya no me has amado tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Qué hermoso, ¿verdad? Que puede haber esa confianza y decirse, ¿verdad? Con confianza, no con coraje, ni reclamo, ni capricho, ni cuando tratan de persuadir o de chantajear, ¿verdad? Oye, hijo, ¿qué pasa? Acuérdate, ya no como eras al principio, ¿verdad? Tiene que volver el primer amor a nuestras vidas, tiene que permanecer el amor, ¿verdad? Efesios 5:25 dice, maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Entonces debe haber en nosotros amor, entrega, dar nuestra vida por nuestras mujeres. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer, primero es amor. Segunda cosa, proveer o suplir las necesidades materiales. Tenemos que vivir con esa convicción de que no solamente con amor vamos a suplir, hay también cosas materiales que necesitamos suplir, esas tenemos que trabajar, ¿verdad? 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo, el esposo, Él es un hombre que nos suple a nosotros, que nosotros tenemos nuestra esperanza en Él. Cuando nosotros necesitamos, Él nos suple, nos ayuda. ¿O a cuántos, dice la palabra, ¿verdad? No he visto ningún justo que mendigue ni su simiente, que ande mendigando, que ande buscando, porque Cristo es nuestro suplidor. Dice que no nos da, que Él alimenta a las aves, que no nos alimenta a nosotros, que valemos más para Él, ¿verdad? 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con vosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Él se hizo pobre. Y eso nos enseña a nosotros, nosotros podemos hacernos, no sé, ¿verdad? Ahorita quizá calor, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros si tenemos función de esposos, si estamos casados, tenemos que suplir, tenemos que, no sé, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo imposible por lograr, ¿verdad? Poder suplir y proveer a nuestra familia. Somos los responsables. Si nuestra familia no está haciendo, no se están supliendo las necesidades, no se está proveyendo el alimento, las primeras necesidades, es que el esposo no está cumpliendo su función, está fallando, y vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Entonces el esposo tiene a su esposa, ¿verdad? Y es una ayuda que no aprovechamos. Las mujeres naturalmente tienen algo especial, que tienen un sentido, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Tienen un sentido de convicción, tienen un criterio, ¿verdad? Bien tremendo, diferente a nosotros. Y nosotros debemos consultarlas. Debemos consultar a nuestras esposas, ¿qué te parece? Tomarlas en cuenta. En Génesis 31:4-16 habla de Jacob. Cuando acuerdas que Jacob, tocamos el tema de que estaba trabajando con su suegro, y su suegro le decía: ¿sabes qué? Vas a trabajar 7 años, si quieres casarte con mi hija, vas a trabajar 7 años. Trabajó 7 años, le dio, pero no le dio la que él quería, le dio a la grande. Y dijo: hey, me diste la grande, no se dio cuenta, porque era en la noche, no sé cómo se manejaban los rituales. Y le dijo: ¿quieres a la otra? Pues tienes que trabajar por 7 años. Y se la dio a Raquel, ¿verdad? Y él, este hombre, ya cuando tuvo hijos, ¿verdad? Entonces un trato que hizo su suegro con Jacob, y le dijo: todas los animales, las crías que salgan pintas van a ser tuyas, y las que salgan lisas van a ser para mí, por decirlo así. Y empezaron a salir las lisas, puras lisas. Y dijo: oh, ¿qué está pasando? Y le dice, lo cambió 10 veces, otra vez, y así, total de que Dios bendecía a Jacob. Y se cansó Jacob: ¿sabes qué? Esto es injusto. Y él fue y consultó a sus esposas, y les dijo: ¿saben qué? Oye, pues su papá ha sido así conmigo, 10 veces me ha cambiado el salario, pero Dios me ha dado su bendición a mí, no se la ha dado a él, a mí. Entonces Dios me habla y me hace sentir que me merece que vaya a este lugar. ¿Qué piensan ustedes? Y chéquense lo que respondieron estas mujeres. ¿No nos tienes ya como por extrañas? Pues ¿qué no nos vendió y no ha comido de todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz lo que Dios te ha dicho. Haz lo que Dios te ha dicho. Y le contestaron, ¿verdad? Le ayudaron a tomar la decisión. Quizás Jacob no se sentía, ¿verdad? No se sentía solo como para tomar esa decisión. Quería escuchar el consejo de sus esposas. Y sus esposas pues las escucharon, y le dieron, yo creo que el mejor consejo, ¿verdad? Que escuchara a Dios e hiciera lo que Dios le dijera. ¿Cuántas mujeres hay aquí esta mañana que le dicen a su esposo: haz lo que Dios, yo te apoyo, lo que Dios te haga sentir, tú eres el sacerdote, tú eres mi proveedor, tú eres mi amor, tú eres mi... Qué hermoso, ¿verdad? Por eso son estas clases, por eso son estas enseñanzas, porque el Señor quiere que nos perfeccionemos en cada área, como padres,
como esposos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? También nosotros, el esposo es con la función de honrar a su esposa. Debemos honrar a nuestras esposas. La mujer últimamente ha tenido algo bien tremendo, ¿verdad? Ha tenido rechazo, ¿verdad? Ha sido, no sé, utilizada, por ejemplo, se utiliza en algunos géneros de música, ¿verdad? Como un instrumento de sexo o de todo eso, ¿verdad? Bien feo, ¿verdad? La usan y la dejan, la avientan. Entonces, nosotros tenemos que honrar, ¿verdad? Dice 1 Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Me la hiciste, me la voy a cobrar. No, de eso olvídenlo. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaras bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, frene su lengua del mal y sus labios no hablen con engaño. Apártese del mal y hágale bien. No mencione la palabra divorcio, no mencione la palabra ya me cansé de ti. Todo eso, no hay que mencionar, hay que refrenar nuestra lengua. Por más que estemos. Híjole, yo creo que es difícil, ¿verdad? Pero hay que honrar a nuestras mujeres, y las mujeres igual, ¿verdad? A sus maridos, ¿verdad? Amarlos, tenerlos como a Cristo, como la iglesia debe tener a Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Y hasta cuándo llega esa unión, ¿verdad? Del matrimonio? ¿Hasta cuándo llega? Su contrato, ¿qué dice? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? ¿O qué dicen los jueces cuando los casan, ¿verdad? Que duren, ¿verdad? Toda la vida hasta que la muerte los separa. También en la iglesia, cuando nos casamos en la iglesia, es lo mismo, hasta que la muerte nos separe. Romanos 7:2 dice: porque la mujer está casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Igual para el hombre, ¿no? Así que si en la vida el marido se uniere a otro, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ésta es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fiel hasta la muerte. Malaquías 2:14 y 15 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová has atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una decena para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí habla con la mujer de tu juventud, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cuando aún seamos grandes, tenemos que guardar ese pacto, ¿verdad?, de fidelidad hasta la muerte. Amén. Tenemos que ser fieles, maridos fieles. Amén. Y dice también de una sola carne. El texto que leímos al principio era que lo que decía que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, a su mujer, y serán una carne. ¿Qué quiere decir una carne? Pues habla en cuanto a lo sexual, ¿verdad? Las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son nada más para dentro del matrimonio. Estaba leyendo acerca de las relaciones sexuales, cuando inician los jóvenes las relaciones sexuales, de los 15 a los 20 años en México. Ahora bueno, leí, creo que hasta bien dice Diana, de los 10 activamente, pero yo creo que una niña de 10 años es tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está pasando eso, verdad? Se está cometiendo eso, y hay muchos jóvenes que se convierten en padres sin poder tener esa capacidad de ser padres, ¿verdad? Y están creando hijos faltas de amor, ¿verdad? Que se conviertan en delincuentes, se conviertan en gente, si no es tocada por Dios, ¿verdad? Se convierten en gente que crece con muchos daños, ¿verdad? Y estaba viendo un video que publiqué en Facebook de una señora que sobrevivió a un aborto, ¿verdad? Y pues sí, tiene algunas secuelas de ese, la inyectaron a su mamá y la niña salió viva. Son conferencias de alguien que
que venció la muerte, ¿verdad? Desde niña, y es una mujer de éxito, ¿verdad? Que tiene a Cristo en su corazón y ha decidido y perdonó a su mamá. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, mire, usted recomienda, nosotros somos los que somos a favor de que las relaciones sexuales son solamente en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque el hombre ha fallado en esta área, ¿verdad? La mujer también, ¿verdad? Los dos han fallado en esta área. Han pasado cosas feas, ¿verdad? Han pasado enfermedades. Hay muchas enfermedades venéreas, la más conocida es el SIDA, pero hay muchas más, muchísimas más. Y pues está tremendo, ¿verdad? Hay un hombre que comete una infidelidad también, ¿verdad? A su mujer, paga sus consecuencias en la ley, ¿verdad? De por vida. No va a ser feliz. Entonces dice, debe cumplir la relación sexual del esposo o de la esposa. En este caso, el esposo debe cumplir en la relación sexual con su esposa, ¿verdad? Dice, más el que cometiere adulterio es falto de entendimiento, dice Proverbios 6:32. Es falto de entendimiento, corrompe su alma el que hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Grandes hombres de Dios que han cometido este pecado de adulterio, miren, aunque Dios los perdone, se levantan, pero la gente no los perdona, no vuelven a ser los mismos. Ya la gente difícilmente confía en ellos. Tienen a sus esposas, puede existir el perdón, ¿verdad? Y el perdón es lo más sano, ¿verdad? Pero mejor es abstenerse, ¿verdad? Y estar bien hasta la muerte. Debe estar satisfecho. Proverbios 5:16 dice, bendita sea tu fuente, goza con la mujer de tu juventud. Es una gacela amorosa, así debe ser la mujer, una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que tu amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejaré cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor, examina todas tus sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. La traducción de la Biblia actual, Primera de Corintios 7. Corintios 7 es un capítulo que habla acerca de esto mucho. Y dice, 7:1 dice, en la carta que escribí, que recibí de ustedes, me preguntaban si está bien lo que la gente no se case. Claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de sus propios cuerpos, sino que son el uno para el otro. Su cuerpo del esposo es el cuerpo de la esposa y el cuerpo de la esposa es para el esposo. Ya no son dueños de su cuerpo cuando se casan. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no, si desea tener relaciones sexuales. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Y algo serio que tenemos que tomar con mucha seriedad. Porque cuando su esposo o su esposa pide, usted conoce, tiene que usted acceder. Al menos tiene que tener un acuerdo, ¿verdad? Al menos que la mujer esté en sus días o algo, ¿verdad? Pero si no, deben de complacerse por el amor al otro. Porque si usted no le da, si él no tiene lo que quiere en casa, lo va a buscar por otro lado. Y es cuando Satanás pone tentaciones. Satanás sabe cómo andamos en esas áreas, ¿verdad? Y nos pone tentación. Así que miren, hay que en este día, ¿verdad?, tener acuerdos, ¿verdad?, en cuanto a eso. La Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Y dice, sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben de volver a tener. No vayan a hacer, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Amén. Y vamos a ver qué consecuencias trae esto. La consecuencia, ¿verdad?, de cuando se dan una sola carne es para dar a luz hijos, ¿verdad? Es la función, el propósito, ¿verdad? Planificar. ¿Cuántos planifican? Es bueno planificar, ¿verdad? Bueno, ya algunos ya tuvieron los hijos que van a tener, pero otros no, otros
es muy importante que planifiquen, ¿verdad? Que digan cuántos hijos van a tener y se cuiden. No, pues mira, por eso alguien daba un consejo muy bueno, ¿no? Ustedes no se casen, no se pongan de novios hasta que no trabajen, hasta que no tengan algo, porque es difícil, ¿verdad? Controlarse. Entonces, lo más sabio y lo más bueno es andar de novios cuando ya estamos trabajando. Porque miren, si no estamos trabajando, no tenemos nada que ofrecer, se nos alborotan las hormonas a los jóvenes, cometen un error, o ya quieren, ya les surge, se andan quemando, y si se quedan quemando, cásate, dice la Biblia. Pero si cómo te vas a casar si no tienes que ofrecer, mejor es todo a su tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Si estás estudiando, estudia. Si estás haciendo algo, hazlo, no te estorben. O sea, a mí algo que me sirvió mucho, miren, yo ya me puse de novio, la primera vez que me puse de novio fue como a los 25 para arriba, ya que había terminado casi mi carrera, ya casi estaba casi trabajando, y ya fue cuando yo tomé esa decisión de ponerme de novio. Y me casé a los 29 años, quizás un poco grande, pero ya maduro y con lo necesario para poder proveer, ¿verdad? Y que déjame decirle que me ha ido bien, ¿no? Y sí hay pruebas, sí hay luchas, pero yo creo que es lo ideal. Así que no se desespere. Si se quiere casar rápido, vaya echándole ganas desde ahorita, póngase a trabajar, a estudiar. Las dos cosas se pueden. Si no, pregúntenle a aquellos que ahorita han metido el pie, ¿verdad? Como se dice, y están trabajando y estudiando, y pobrecitos, duermen 3, 4 horas, pero están saliendo adelante. Pero es mejor esperarse, ¿verdad? Es mejor el tiempo de Dios y el Señor te, ¿verdad? Que confirme y todo, porque es lo más sabio, ¿verdad? Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es muy importante que nosotros, por voluntad del Señor, tengamos los hijos. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue el pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de tierra. Y a continuación, quedando en el tiempo, Caín trajo su fruto de la tierra, una ofrenda dada a Jehová, y Abel también trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ellos aprendieron de su padre, del esposo. El hijo aprende del esposo, es el ejemplo, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo los hijos de Adán eran hombres que traían ofrendas al Señor. Amén. Entonces, fueron voluntad de Dios, ¿verdad? Dios darle esos hijos a Adán y Eva. Y qué tremendo. Nosotros podemos ver que es la voluntad de Dios. Y porque hay hijos, primera de Juan dice, hay hijos espirituales, dice: mas a todos los que le recibieron, los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y vamos a ver qué es ese hijo de Dios. El siguiente versículo dice: los cuales no son engendrados de sangre, o sea, forma física, ni de voluntad de carne, por pasión. Cuando tienen relaciones y no planifican y salen. Eso significa, ¿verdad? Ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, o sea, cuando no se planifican también, sino de Dios. Cuando son de voluntad de Dios es lo mejor, porque los hijos van a nacer en bendición. Pero cuando nacen de pecado, pues imagínense. La Nueva Traducción Viviente dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que viene de Dios. Es mejor hacer todo bien en su tiempo, ¿verdad? Miren, algo también que habla de sangre, es algo, ¿no se acuerda de Moisés? La Nueva Traducción Viviente, Éxodo 4, 24, 25, les voy a leer. Rumbo a Egipto, un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. El Señor estuvo a punto de matar a Moisés, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora eres un esposo de sangre para mí. ¿Qué significa un esposo de sangre? ¿Alguien sabe qué significa un esposo de sangre? Y esto es una figura del Señor Jesucristo, porque sabemos que el Antiguo Testamento, ayer lo mirábamos en el discipulado de alabanza, el Antiguo Testamento, la Biblia en el Antiguo Testamento antes de Jesús es una sombra y figura del Nuevo. Y esposo de sangre, chéquese lo que significa.
Por eso es importante tener varias versiones de la palabra de Dios. Versión del lenguaje sencillo dice, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Acuérdense que como Dios quería matar a Moisés, pero la mujer hizo algo, ¿verdad? Y circuncidó al hijo. Es algo que tenían que hacer los judíos. Era algo que Dios les había dicho, ¿verdad? Y circuncidar a los niños desde chiquitos. Moisés no había cumplido eso. Entonces el Señor lo iba a matar. Pero la mujer actuó rápido y lo hizo, ¿verdad? Y le dijo, eres un esposo de sangre. O sea, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Hay cosas que se nos pasan como padres. Por eso nosotros debemos de tener a la mujer ideal, la verdadera ayuda idónea. Porque si no estamos casados con la verdadera mujer, si usted escogió a la muchacha porque tenía bonito cuerpo o por tantas cosas, ¿verdad? O por otra cosa, menos por amor, menos por la voluntad del Señor, no va a ser su ayuda idónea. Y lejos de ser su ayuda idónea, va a ser un estorbo para usted. Igual los hombres, las mujeres, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener, ¿verdad? O sea, y esto es una figura de Jesús, ¿verdad? Porque el Hijo, con la sangre del Hijo, nosotros quedamos protegidos del pecado, de la ley del pecado, de la muerte. Cristo con su sangre nos dio vida. Amén. Entonces es una figura, ¿verdad?, bien tremenda del esposo. A veces nosotros, como les repito, se nos va la onda en algo. La mujer tiene que, por eso Dios la puso a un lado como ayuda idónea, ¿verdad? A nuestro lado, no atrás, a un lado de nosotros, para que nos ayude a tomar decisiones, para que ella, cuando nosotros se nos duerma, educar a nuestros hijos o algún pacto que tenemos con Dios, no nos jale las orejas, perdón, eso no, que nos ayude, nos oriente, nos haga eso que nos falta a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros cometemos un error o algo así, y la mujer aquí como Séfora ayudó y permitió. Si no hubiera hecho esa mujer, no hubiera actuado, pues Dios quita la vida a Moisés, ¿verdad? Qué tremenda esta historia. Ezequiel 16:1 al 4 dice, escucha: Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, habla con los habitantes de Jerusalén y hazles entender que me repugna su conducta. Dales de mi parte el siguiente mensaje. La ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. Antes fue habitada por los amorreos y los hitas. Desde sus inicios es una ciudad malvada. Cuando la fundaron fue como una niña, escuchen, fue como una niña abandonada al nacer. Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni le cortó el ombligo, el cordón umbilical. Nadie la bañó, ni le frotó con sal. La sal era aún porque no se infectara en ese tiempo. Ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuese basura. Habla de Jerusalén, ¿no?, que fue fundada en Canaán, donde habitaba gente malvada, gente que no agradaba a Dios. Y Jerusalén nació así, ¿verdad?, como una niña abandonada, como una niña que a veces que no es deseada, ¿verdad? Por eso es importante enseñar esto en las iglesias desde jóvenes, ¿verdad? Enseñar a ser esposos. ¿Cuándo es el tiempo en que hay que matarnos? La mejor es la abstinencia. Los medios de comunicación, la televisión, todo nos enseña muchas cosas, ¿verdad?, para prevenir, pero no acaban con el problema. Nosotros estamos a favor de la abstinencia, ¿verdad?, hasta que se casan, es lo ideal. Y solo en el matrimonio y solo con su esposa. Si nosotros ejerciéramos esto, toda la humanidad, créanme que ahorita fuera algo mejor, ¿verdad? Entonces, aquí dice que primero que Israel creció, Jerusalén, perdón, como una niña abandonada, después se convirtió en reina, ¿verdad? Fue la reina. Y Ezequiel, un profeta, ¿no?, menciona esto. Y vamos a ver una conclusión de este tema, ¿verdad? Es un tema, yo creo que rápido, pero debemos vivirlo, ¿verdad? Ser esposos, que amemos a nuestras esposas, que las suplamos, que las honremos, las cuidemos. Y la conclusión es esta, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. A veces usamos esto, ¿verdad?, como ministros o como cristianos. A veces quiere entrar un poco el machismo, decimos: Cristo, yo soy la cabeza, sujétate a mí.
Pero pero no hemos leído bien este texto. Dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Si Cristo es la cabeza del varón, créanme que nosotros no vamos a decir eso, no vamos a andar diciendo a nuestra mujer, la Biblia dice que yo soy la cabeza. Porque aquellos que dicen que nada más leen esa parte de este texto, que dicen que la mujer es la cabeza el hombre es la cabeza de la mujer, se están brincando que Cristo es su cabeza antes. Y si Cristo es nuestra cabeza, primeramente, si Cristo es nuestra cabeza, si nosotros tenemos en primer lugar a Dios, si venimos a la iglesia, si tenemos bien en claro esta enseñanza que Cristo nos dice de amar, de respetar y todos estos principios que he enseñado, es tener a Cristo como cabeza. Si no nos tenemos, créanme que tampoco podemos ser cabeza de la mujer. Porque ¿qué cabeza dice que si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal? ¿Ah? Entonces la regla es que Cristo debe ser la cabeza. Y Cristo nos enseña, dijo Cristo, ¿verdad? Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unir a su mujer, y los dos son una carne. Y es todo lo que hemos visto. Ese texto es todos estos puntos que he desarrollado, ¿verdad? Que se han desarrollado. Y pues hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Si hemos sido hombres que hemos dicho, yo soy la cabeza, yo soy la cabeza. Pero si nuestra cabeza no es Cristo, yo creo que no somos cabeza. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer y es la cabeza de Cristo. Efesios 5 también complementa esto. 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Eso es que Cristo sea la cabeza. Las casadas, dice, primero pone eso, ¿verdad? Sométanse todos en el temor de Dios, o sea, que Cristo sea la cabeza. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y a veces también nosotros como hombres podemos leer el texto, no leer el contexto. Leemos Efesios 5:22, decimos, la mujer tiene que estar sujeta a mí. Pero si yo no estoy sujeto a Cristo, si Cristo no estoy sujeto al temor de Cristo, las mujeres no pueden estar sometidas a mí, porque en mí no viene a Cristo y no va a tener los principios de Cristo, y por lo tanto no puedo yo hacer que mi esposa esté sujeta a mí. Por eso muchas veces las mujeres no se someten, no se sujetan, porque nosotros no tenemos a Cristo como cabeza. Nosotros no estamos sujetos en el temor de Dios. Y mientras tanto, si no estamos sometidos en el temor del Señor, si no tenemos a Cristo como cabeza, pues las mujeres no van a estar sometidas a nosotros. Las casadas están sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el Salvador es su Salvador. Y Él es su Salvador, perdón. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Siempre acuérdense que menciona a Cristo, siempre pone ejemplo a Cristo y como Cristo. Entonces, si nosotros somos como el apóstol Pablo, si podemos decirse imitadores y como Cristo, no vamos ni a ocupar decirle a la mujer, sométete. La Biblia dice, no, porque se van a someter. Y aquellos hombres que dicen, sométete a mujeres que no están sometidos a Cristo realmente, ¿verdad? Tenemos que someternos y tener a Cristo como única cabeza. Amén, porque el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. Dice, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos igual en Jesús, somos como en Cristo. Amén. Y termino con esto, dice, maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La amó hasta que dio la última gota de sangre. Hasta que ya no hubo sangre en el cuerpo de Jesús. Le encajaron esa cosa aquí, le salió agua, porque ya no había sangre. Tremendo, ¿verdad? Así estamos amando a nuestras esposas. Si no, tenemos que amarlas así. Amén. Yo lo pido que se ponga de pie, ¿no? O sea, haga gracias a Dios, ¿verdad? Y si alguien necesita una oración, vamos a orar. Y vamos a orar porque el Señor prepare esposos y nos haga esposos donde Cristo sea la cabeza, donde estemos sometidos al temor del Señor. Oh Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia, Señor.